mesa redonda nos vamos a adentrar en temas fascinantes asociados a la gravitación clásica y a la relativista acerca de cómo la naturaleza del espacio-tiempo hasta la posibilidad de los viajes interestelares. Y abordaremos conceptos del espacio-tiempo según la teoría de la relatividad que ahora va a desarrollar mi compañero. Bueno, yo voy a empezar un poco hablando sobre algo que me parece interesante, que es la concepción del espacio-tiempo, ¿no? Que antes en la física clásica se diferenciaban dos entidades, una el espacio y otra el tiempo, y desde la teoría de la relatividad de Einstein se juntan en una sola entidad. Y lo que más interesante me ha parecido sobre esto ha sido que, según esta teoría de la relatividad, son los objetos masivos, como planetas y estrellas, los que crean una curvatura en este espacio-tiempo, y lo que nosotros percibimos como la gravedad, en realidad no es que la gravedad atraiga a los objetos, según esta teoría, ¿no? Es que es el propio espacio-tiempo curvado por las masas enormes lo que crea esa trayectoria curva de los objetos. Y pues, continuamos, compañero. También vamos a hablar sobre la ciencia y ficción y los viajes espaciotemporales. A mí lo que más me ha llamado la atención en este tema es que un tema que llevamos viendo mucho en películas de hace muchos años, pues matemáticamente sería posible viajar al futuro, pero por el momento no al pasado, cosa que me gustaría bastante, la verdad. A mí otra cosa que me parece muy curiosa del concepto del espacio-tiempo es que Einstein, con la teoría de la relatividad, lo considera como una cuarta dimensión. Además de las tres dimensiones que son las que vemos nosotros, el espacio tridimensional considera el espacio-tiempo otra más, puesto que nuestra existencia no solo se ve influenciada por el espacio, sino también por el tiempo. En este vídeo también hablaremos del presente y futuro de los viajes interestelares, viendo cómo estamos avanzados en la actualidad y cómo podemos ver una pequeña visión, una pequeña hipótesis hacia el futuro de ellos. Y de aquí pues me llama la atención que ya tenemos dos viajes interestelares con la Voyager 1 y Voyager 2, que están a una distancia de 24 y 20.000 millones de kilómetros de la Tierra. Para completar mi compañero, yo también busqué información y resulta que de los viajes interestelares va a haber a futuro en el 2036 que se llama Breakthrough Starship, que es una flota de micronaves espaciales impulsadas por velas solares, es decir, con los fotones de la estrella e impulsar bien la nave, y para viajar al Alfa Centauri. El espacio-tiempo es un concepto fundamental de la teoría de la relatividad desarrollada por Albert Einstein, esto ya lo sabemos todos, en el que combina las tres dimensiones de una manera matemática y aporta la cuarta dimensión, que sería el tiempo, donde los eventos físicos se describen en términos de coordenadas espaciotemporales. Se diferencian tres sucesos en este espacio-tiempo: la curvatura del espacio, el espacio-tiempo absoluto y las redes de espacio-tiempo. En la curvatura del espacio, según la relatividad general, la presencia de materia y energía, como ha dicho antes mi compañero Jaime, influye sobre la gravedad. ¿Qué? Sobre la trayectoria, ¿no? Sí. Y lo que aplica es, si imaginamos el espacio-tiempo como una tela, esto. Si imaginamos el espacio-tiempo como esto, la gravedad lo que hace es, bueno, no va muy bien, pero lo que haría es esto: se curva, y esa sería la curvatura en el espacio-tiempo. Eso se le aplica a todo objeto que tenga masa y energía. Luego tendríamos el espacio-tiempo absoluto, estoy dando así una idea general rápida, en la que se postulaba con la física clásica de Newton, y marcamos en un marco de referencia fijo y absoluto en el cual el espacio y el tiempo son independientes entre sí y están separados. Según la concepción, el tiempo transcurre de manera uniforme para todos los observadores, o sea, el tiempo para todos nosotros pasa de la misma manera y es independiente a su movimiento relativo. Sin embargo, la teoría de la relatividad espacial de Einstein refutó la existencia del espacio-tiempo absoluto, que
que demostrando que el tiempo y el espacio están intrínsecamente entrelazados, puede variar dependiendo del movimiento relativo del observador el tiempo. Por eso, lo que entiende Einstein es que si tú vas más rápido, el tiempo para ti pasa más lento que una persona que va más lenta. Pasaría más rápido para él. Y luego, en las redes de espacio-tiempo, se habla que las redes de espacio-tiempo, para describir la presencia de materia y energía, distorsionan la geometría del espacio en su entorno. Pueden manifestarse de forma con la curvatura de objetos masivos como las estrellas o agujeros negros. ¿Qué quiere decir? Que una línea de espacio-tiempo, al ser influida por un gran cuerpo con una masa masiva, tiende a curvarse, a tener una curvatura y de esa manera el universo se expande. O sea, como tal, es que no sé, me explico mejor con esto, pero tenemos aquí un agujero negro, vamos a suponer un agujero negro, esta goma. Cuando el espacio-tiempo, que lo suponemos como una línea, como una red, y llega al agujero negro, al tener una masa masiva, lo que hace no es atravesarlo, porque no podría, lo curva y traspasa. Entonces la línea de espacio-tiempo no llega a influir dentro de un agujero negro. Por eso sabemos que dentro de ellos las leyes físicas no tienen validez, que eso se desarrollará más tarde. A mí me gustaría aclarar un punto que ha desarrollado mi compañero Alberto, que la gravitación clásica y la teoría de la relatividad que Einstein desarrolla en 1915 no son completamente divergentes, sino Einstein lo plantea de una forma complementaria a esta, desarrollando algo que ha mencionado mi compañero, que es la curvatura, que es la gravedad resultado del espacio-tiempo, y esto es posible gracias a que el espacio y el tiempo no son entidades separadas, sino que son una misma que define como espacio-tiempo. Yo podría aportar sobre el mismo ejemplo, o sea, tomando el ejemplo de mi compañero Alberto, cuando ha hablado sobre el objeto masivo, ¿no? Que forma una curvatura en el espacio-tiempo, aquí también podemos destacar que, bueno, que ya se puede ver en las diferentes ecuaciones sobre la gravitación, que influye en gran parte tanto la masa del objeto masivo que la crea como la distancia. En este caso, por ejemplo, a mayor sea el objeto, es decir, mayor masa tenga, pues mayor será la curvatura, y en el caso de la distancia, pues obviamente, contra más cerca esté, mayor es la atracción, o en este caso, curvatura del espacio-tiempo que percibimos. Bueno, pues yo voy a hablar del segundo punto, que es la gravitación clásica y la mecánica cuántica asociada a los satélites, en el que por un lado tenemos la gravitación clásica, que es fundamental para determinar la trayectoria de los satélites, además de que es fundamental para el cálculo de las fuerzas gravitacionales y para muchas otras cosas. También dentro de este apartado tenemos que la ley gravitacional universal de Newton nos permite calcular, predecir el movimiento de los satélites. Por otro lado tenemos la mecánica cuántica, que aunque no está muy metida dentro de los satélites, es fundamental para las funciones y el diseño de los objetos electrónicos que tienen los satélites. Y el avance tecnológico basado en los satélites y también la mecánica cuántica permiten que los satélites puedan tener un mejor funcionamiento y mucho más eficaz, y además que sea mucho más eficiente y preciso. La combinación de estos dos marcos, que son la mecánica cuántica y la gravitación clásica, hacen que el avance tecnológico de los satélites pueda ser mucho mejor, y que además, desde la navegación global hasta la observación astronómica, de alta precisión. A mí me gustaría explicar el proceso en el que se utiliza la mecánica cuántica en la hora de la comunicación entre los satélites, que consiste cuando dos partículas están entrelazadas cuánticamente, es decir, cuando comparten el mismo estado cuántico, cualquier interacción o cambio relacionado de una de ellas afecta instantáneamente a la otra sin importar la distancia entre una posición y otra. Por ejemplo, si están desde la Tierra o un satélite que está en el espacio exterior. Yo, basándome en lo que acaba de decir mi compañero Álvaro, ¿no? Quiero añadir, o sea, que este fenómeno es imprescindible para esta gravitación clásica, esta mecánica cuántica, porque es lo que se conoce, hemos dicho, como entrelazamiento cuántico, y permite a los satélites cuánticos enviar información prácticamente que es imposible de percibirla y de interpretarla. Por eso, pues, es importante para esta tecnología porque nos permite que sea, por ejemplo, más difícil hackearla o descifrarla. En adición a lo que han dicho mis compañeros, a mí me gustaría completar este
punto haciendo referencia a lo que anteriormente hemos hablado de la teoría de la relatividad, ya que estos efectos también han de tenerse en cuenta en el desarrollo del sistema GPS de los satélites, ya que la dilatación del tiempo puede ser de gran importancia para que los relojes de los satélites funcionen correctamente y la localización sea precisa. Y esto fue desarrollado en un estudio de API en 2003. Yo tengo un dato curioso sobre que a pesar de que la gravitación clásica y la mecánica en muchos sentidos van separadas, el desarrollo de satélites implica entender cómo la gravedad, descrita primero por Newton y después por Einstein, interactúa con las tecnologías basadas en principios cuánticos. La investigación actual de la física busca integrar las dos teorías en un marco más amplio como la teoría de la gravedad cuántica, aunque esto esté en desarrollo e intente sacar más información pues, para obtener más resultados y saber todo. A mí, en el punto sobre el presente y futuro de viajes interestelares, me gustaría decir que aunque en la actualidad estemos bastante lejos de poder conseguir enviar a seres humanos a otros sistemas estelares, hemos conseguido grandes avances, como las ondas Voyager que ha dicho el compañero, o el programa New Horizons, que consiste en llevar naves espaciales sin personas dentro a Plutón, a Plutón y a sus... Sí, muchas gracias. También en el futuro podríamos utilizar tecnologías como las velas solares o la fusión nuclear para poder lograr este objetivo. O, aunque en este caso sea algo hipotético, los agujeros de gusano para poder lograr no solo viajar en el espacio, sino también en el tiempo. Y por último era mencionar un proyecto que ya ha mencionado también una compañera mía, que es el Breakthrough Starship, que busca desarrollar naves especiales impulsadas por las velas solares. Volviendo un momento a la mecánica cuántica, me gustaría destacar que estos principios también son esenciales para el uso de satélites de GPS que nos proporcionan ubicación y hacen que los procesos de comunicación entre satélites sean más confiables ahora en la actualidad. Ya en el presente y futuro de los viajes interestelares, aunque queda mucho por descubrir, se sabe que un equipo de científicos ha logrado crear un nuevo material para potencialmente revolucionario, que son los cristales fotónicos, que podrían hacer las naves espaciales a velocidades relativistas. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos acercarnos lo suficientemente, relativamente, evidentemente estamos hablando del futuro, a la velocidad de la luz para llegar a otro sistema estelar en un plazo de vida que en vez de ser millones de años podría ser un siglo. El equipo está liderado por Jim Chang, un investigador de postdoctorado de la Universidad Tecnológica de Berlín, en Holanda, y ha diseñado los cristales fotónicos para la fabricación de velas solares a gran escala. En el caso de que realmente realmente se pudiera usar, como se especula, esos cristales fotónicos, los viajes a otro planeta o buscar vida en otros planetas serían mucho más sencillos y serían mucho más prácticos. Lo que pasa es que, evidentemente, todavía es muy difícil, es prácticamente imposible llegar a eso, por eso se está desarrollando, pero es verdad que estos cristales, al poder acercarse tanto a la velocidad de la luz, nos pueden generar un gran avance en la tecnología y en el espacio. A mí me gustaría completar el proyecto del que he hablado antes, de modo para hablar de la actualidad, de cómo va actualmente, que no se ha alcanzado el nivel de miniaturización de las Starship, que es las micronaves espaciales de las que he hablado, pero sí se han lanzado 6.000 satélites de 3,5 centímetros de ancho y 4 gramos de peso como prueba. La idea de esto es conseguir una nave muy pequeña para que la velocidad que alcance sea aproximada a la velocidad de la luz, porque no se puede, pero queremos
15 y el 20% de la velocidad de la luz, es decir, a los 600.000 km por segundo, 60.000 km por segundo, que es una velocidad impensable actualmente. Tardaría entre 20 y 30 años en llegar al destino y otros 4 años en comunicar a la Tierra, pero es un avance muy importante para la ciencia. Vale, pues yo añadiendo a mis compañeros, pues he investigado sobre 3 opciones para poder llegar a hacer futuros interestelares presentes en el futuro. He investigado sobre la antimateria, que es real, existe y tiene el potencial de ser un combustible, y he demostrado que se puede llegar a alcanzar con este combustible un 40% de la velocidad. También otra opción es la que ya mencionó mi compañera, que es las velas solares, y la otra opción que he investigado es sobre la inteligencia artificial y la criogenización. Que con esto es posible enviar misiones tripuladas y se necesitaría una tecnología que pueda mantener a la humana en animación. Con esto, pues con la IA podría controlar las naves y solucionar problemas durante el trayecto. Yo quiero añadir que debido como los viajes interestelares son muy largos, la ciencia nos proporciona el desarrollo de sistemas de soporte vital que nos permite generar un entorno habitable para el ser humano para poder llegar a ese viaje interestelar, como por ejemplo como la hidroponía y la impresión 3D nos ayuda a generar sistemas sostenibles con el que podamos llegar a lo que es el viaje interestelar. A ver, yo quiero, como mi compañero Mau lo ha hecho, quiero poner un poco los pies en la tierra y hablar sobre el presente. O sea, sí, el futuro está muy bien y obviamente es básicamente un deseo un poco de ficción, pero no solo tenemos el problema de la velocidad de la luz, que es prácticamente imposible alcanzarla, además tenemos otros problemas, principalmente la exposición a la radiación que se provoca durante la exposición a largos viajes en el espacio. Que esto es un gran problema que aún tenemos y tenemos que encontrar materiales que nos permitan realizar estos viajes. Y otro de los grandes problemas de los que nadie ha hablado es el efecto psicológico que tiene sobre el tripulante un viaje tan largo. O sea, ya se ve, o sea, este tema, por ejemplo, lo vemos que se refleja en muchas películas, por ejemplo en Interestelar. Pues vemos el daño psicológico que puede llegar a causar en una persona estos tipos de viajes. O sea, imagínate, por ejemplo, ver la muerte de tu propio hijo, yo qué sé. O sea, es duro, o sea, no únicamente por los problemas físicos que tenemos, sino también por los problemas humanos que pueden llegar a causar nosotros. Bueno, a mi parecer es de obligada mención el físico Miguel Alcubierre, que en uno de sus famosos artículos planteaba otra forma distinta de estos viajes en el tiempo, no intentando alcanzar la velocidad de la luz, sino que la creación de un motor de curvatura. Como hemos mencionado anteriormente, como se vincula la gravitación clásica y la teoría de la relatividad, que el espacio-tiempo tiene una curvatura, que es lo que ocasiona la gravedad, pues jugando con estos valores podríamos tener la capacidad de recorrer distancias enormes en un corto periodo de tiempo. Y pues es otra hipótesis que, aunque ahora mismo es una ficción, en un futuro podríamos hacerla realidad. Que yo no debatía a mi compañero sobre que no existen unos materiales adecuados para realizar viajes interestelares. Yo creo que sí, porque ya se demostró en los años 70 que consiguieron demostrar que hay un equipo espacial suficiente como para realizar viajes de larga distancia. Bueno, pues yo, mencionando algunos puntos que han contado mis compañeros con anterioridad, me encantaría relacionarnos con el viaje en el tiempo, gracias a los agujeros negros, que debido a su gravedad extrema, gracias a la dilatación temporal gravitatoria, el cual es un fenómeno mediante el cual el tiempo transcurre más lentamente en un campo más intenso respecto a uno más débil, pues para el tripulante podría ser posible un viaje en el tiempo si se acerca lo suficiente a un agujero negro. O sea, el tiempo para él transcurriría algo más lento, pero claro, eso tendría efectos psicológicos, como han mencionado compañeros con anterioridad. Y no sería ético de todo, o quizás eso, para avanzar en la ciencia. Yo solamente quiero contactar a mi compañero, que sí, es verdad, o sea, yo ya he hablado de que se están desarrollando materiales, pero es que hay un punto que no estamos teniendo en cuenta, que es la gran barrera financiera que hay. Todavía no hay un presupuesto suficiente como para poder emplear estos materiales en los suficientes viajes que nos permitan realmente descubrir sobre los posibles viajes interestelares que podemos tener. Es que existe una barrera financiera que aún no somos capaces de pasar. Yo quería desarrollar, como anterioridad mi compañero ha hablado sobre los agujeros negros y sobre el transcurso del tiempo que simbolizan esto, yo quería desarrollar sobre los agujeros de gusano. Teniendo en cuenta que el concepto de agujeros de gusano es un portal de corta duración,
que dura solo un breve momento y que une dos agujeros negros en diferentes lugares. Los agujeros de gusano podrían conectar dos puntos del universo actual o en otro momento, y esta teoría nos ayuda a entender que si cae materia dentro de este agujero de gusano, se puede formar también conocido como los agujeros blancos, que es decir, que es el contrario al agujero negro. Y que estos agujeros negros se encontrarían al otro extremo de entre estos dos agujeros negros. Continuando a mi compañero y explicando también sobre el agujero negro y blanco, si tuviésemos en cuenta que el agujero de gusano es una curvatura en el espacio, es decir, si el espacio se curvaría y aquí se formaría un agujero y podríamos traspasar ese agujero. Si al hacer un agujero negro y blanco, por donde entraría la materia sería el agujero negro y por donde sale el agujero blanco. También podemos hablar de dos tipos de agujeros de gusano, el del intrauniverso, que conectaría puntos del mismo universo, y del interuniverso, que sería aquellos que conectarían dimensiones, pero no está demostrado nada de esto porque también es muy difícil mantener un agujero de gusano abierto, puesto que primero se cierra pronto y por eso mismo, si se pudiese traspasar, o te quedaría en el otro extremo o te comería. Entonces también hablaríamos de una materia exótica que se vería como una menos m, o sea, si la materia es positiva pues sería negativa, que podría contrarrestar el cierre, pero claro, si entra materia ahí, desaparece, por lo tanto no se podría un agujero de gusano teniendo en cuenta todas estas cosas. En respuesta a mi compañero Jorge que hablaba antes, los agujeros de gusano no hay que confundirlos con los agujeros negros. O sea, se relacionan, sí, pero no el punto donde se originan no son dos agujeros negros los que se unen, sino porque, como tú has dicho bien, un agujero de gusano dura nada, un instante. Y un agujero negro, pues conocemos todo el agujero negro que ha sido visto por la NASA y sigue estando ahí. Entonces, en la teoría de agujeros negros o agujeros blancos es verdad que los relacionan por una especie de agujero de gusano, pero para nada. O sea, un agujero de gusano es y totalmente relativo porque no hay pruebas de ello. Es un instante en el que el espacio se curva, como ha dicho mi compañera Carolina, y hay un túnel desconocido totalmente, no sabemos ni cómo se llegaría, ni si tendríamos afectaciones por las radiaciones que pueda haber, o colapso repentino, o sea, es muy difícil suponer qué pasaría si entrásemos en ese túnel, pero es un microinstante, no puede relacionarse con agujeros de gusano. Es importante ese punto porque puede llegar a confundir a la gente. Yo es que he desarrollado anteriormente a mi compañero Alberto sobre lo que se ha referido de mi equivocación o mi error, no lo interpreta de esta manera, porque yo, como he dicho antes de empezar a explicar lo que viene siendo los agujeros de gusano, me he referido que es un breve momento, en un breve instante. También he desarrollado que una parte del agujero de gusano se encuentra por fuera, que es donde entra la materia, que es agujero negro, y la materia cuando traspasa en él se convierte en un agujero blanco como tal. También quería ayudar y compartir estos tipos de datos y esta información ayudándome de muchos científicos, y entre ellos uno muy famoso que es Hawking. Hawking nos da a entender que estos agujeros de gusano no son ciertos como tal, entonces no pueden ser viables. Entonces no me refería a que como tal el agujero de gusano existe. Yo le he dado una mención y un concepto sobre el agujero de gusano y sobre la información que yo he recibido. Bueno, cambiando de tema respecto a los agujeros negros y de gusano, otros compañeros han mencionado con anterioridad que existe una barrera financiera y materialística que nos impide, bueno, tecnológica también, que nos impide colonizar nuestro sistema solar o incluso pasar de ahí. Pero yo creo que es sumamente importante, puesto que los recursos de la Tierra son finitos. Y me parece increíble el trabajo que ciertas corporaciones como SpaceX están haciendo para el avance de la humanidad y de los cohetes y intentar colonizar la Luna o Marte, puesto que llegará un punto en el que la Tierra se acaben los recursos y nos podamos extinguir. Yo quiero hablar sobre un problema que nos presentan los viajes en el tiempo, y es sobre las paradojas temporales, como por ejemplo la paradoja del abuelo, en la que si alguien viaja al tiempo y ve a su abuelo, si evita que su abuelo nazca, eso no ha ocurrido, ese suceso, por lo que el viaje en el tiempo sería imposible, no sería viable para los científicos. Es que el tema del viaje en el tiempo es un tema muy amplio, porque el tiempo va en una dirección y el viaje en el tiempo podría ser al pasado o al futuro. Por tanto, es un poco raro
Y también imposible, no tenemos ningún principio en que basarnos de que eso puede suceder. Es verdad que existían algunas fórmulas para eso, bueno, ecuaciones, pero tampoco hay algo para lo que basarnos exactamente, que ojalá, en mi opinión, ojalá que eso exista alguna vez con la medida tipo orden, porque puede causar mucho caos. Por cierto, y también hay una teoría que es la del abuelo, la paradoja del abuelo, que es que si tú vuelves al pasado y te encuentras con tu abuelo, a lo mejor no nace, entonces ¿por qué has vuelto al pasado? Entonces por eso no se rechaza eso del viaje en el tiempo. Pues yo pienso que, aunque es verdad que ahora parece bastante imposible lo del viaje en el tiempo, porque pues algo que parece imposible simplemente, pero pensando en que hace, por ejemplo, miles de años a lo mejor cada persona era imposible poder llegar a la luna, pues a lo mejor ahora mismo para nosotros parece imposible, pero dentro de miles de años el ser humano ha conseguido o alcanzar la velocidad de la luz o crear una máquina de tiempo que consiga que sea realidad. Además, estos viajes en el tiempo siempre han sido un recurso popular muy típico en películas, en Interestelar, como antes ha mencionado mi compañero Jaime, o otras películas como Regreso al futuro, por lo que sí que se podría contemplar la opción de hacer viajes interestelares, pero costaría mucho tiempo porque aún no tenemos una base para ello. Además, para completar lo que ha dicho mi compañera Noa, yo creo que es muy importante tener en cuenta que no se han demostrado que están en la naturaleza y que son inestables, lo que significa que un viaje en el tiempo pues, ahora mismo no es posible que suceda. Y que hablando de los viajes en el tiempo, si tú vas al futuro, por ejemplo, ¿cómo tú estás seguro de que vas a poder volver otra vez al pasado? Entonces, si tú te quedas en el futuro, te quedas atrapado allí, porque como son inestables los agujeros de gusano y no están investigados, ¿cómo tú estás seguro de que vas a poder volver a tu presente? El caso es que yo creo que eso tiene una buena respuesta, es que ya sabemos que en el hipotético caso en el que viajáramos al futuro, o sea, realmente no un viaje basándonos en un atajo o algo así como hablábamos, o sea, que sea el caso del pasado. Para viajar al pasado sí que utilizaríamos un agujero de gusano, pero en el caso del futuro estamos hablando de que simplemente sería, como por ejemplo explicar la paradoja de los gemelos. Decía Einstein, el tiempo para ti, para una persona que está en movimiento, pasa más lento que para las personas que están estáticas. Entonces, al volver, al cabo de 6 años, habrían pasado cientos de años. Por eso hay casos donde dos gemelos, por ejemplo, hay la teoría de los gemelos que dice que dos gemelos, uno coge una nave y se va al espacio, y cuando vuelve, no sé, un poco tiempo, no he investigado sobre ella, pero es un poco de tiempo más joven que el otro gemelo. Así que realmente los viajes al futuro sí existen. Como tal, puedes interpretar un viaje al futuro como ahora mismo que pasa un segundo. O sea, yo viajo al futuro un segundo, pero eso evidentemente no es propio. Pero sí existen, sí se pueden conseguir y están demostrados matemáticamente. Lo que no está demostrado y lo que no se podría conseguir, solo está por hipótesis, sería un ver el pasado o un viaje al pasado. Un viaje al pasado es impensable, pero un ver el pasado sí puede llegar a ser con diversas hipótesis que, si se me permite, voy a incluir. Por ejemplo, suponiendo un espacio finito y con una estructura parecida a la de la Tierra, o sea, es decir, circular, caminando, se estima que caminando 5.000 millones de años luz para atrás o para adelante, como la velocidad de la luz gira en torno al universo, repito, suponiendo que es redondo y finito, como la luz gira, pues nosotros ir, cuando volviéramos al punto de partida, porque llegaríamos, habríamos pasado, o sea, estaríamos 5.000 millones de años luz atrás. Eso es una hipótesis. Luego hay otra que es creando un agujero de gusano, una hipotética forma de viajar al pasado, pero entraría en juego lo que ha dicho mi compañera Carolina sobre la teoría del abuelo, que si tú ves un pasado, puedes estar cambiando el futuro, y si cambia el futuro, realmente tú no habrías hecho ese viaje. Y esto habría que controlar agujeros de gusano. Ahora mismo este es mucho más iluso y así
muy fantástico, ¿no? Luego, el matemático Kurt Gödel determinó que si todo gira, como la Tierra alrededor del Sol, o el Sol alrededor de la galaxia, y la galaxia alrededor de un cúmulo, si el universo también gira, la luz seguiría una trayectoria curvilínea. Esto es así, podríamos adelantar la luz sin ir más rápido que esta. ¿Qué quiere decir? Suponemos que la luz gira, y gira en una órbita circular. Pues en este punto que está girando, podríamos trazar una trayectoria recta y evitar tener que superarla, porque superarla hay muchas contradicciones para superarla, pero trazando una trayectoria recta mientras la luz gira, podríamos llegar y estaríamos viendo la luz del pasado. O sea, trazando esa, como escribo aquí, dicho suceso provocaría que pudiésemos regresar al momento en el que salimos del viaje. O sea, salimos del viaje, la luz y nosotros estamos aquí, empieza a girar y cuando vuelve, pues has vuelto al mismo momento en el que saliste del viaje. Y luego están las cuerdas cósmicas que aparecen en teorías de unificación y no tienen nada que ver con la teoría de cuerdas. Eso es importante remarcarlo. Estas cuerdas son hilos de material de alta densidad, residuos del universo primitivo. Son hilos muy largos, de millones de años luz, que a pesar de tener un grosor de menos de un núcleo atómico, o sea, son muy finas, tendrían masas de millones de toneladas por centímetro. Estas cuerdas de alta tensión generarían atajos en el espacio-tiempo. Esto nos ayudaría a adelantar la velocidad de la luz y, como antes, volver en el tiempo. Pero son hipótesis, nada está confirmado, simplemente era marcada. Yo quería apartar que los viajes del tiempo son un tema muy relevante para la ciencia y ciencia ficción, ya que la ciencia, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, nos dice que con la posibilidad de curvar el espacio-tiempo, ¿no? Pues son posibles los viajes tanto en el futuro como en el pasado, pero con muchas limitaciones. Por otro lado, la ciencia ficción es un tema mucho más libre en el que piensan que, por ejemplo, los viajes en el tiempo se van a realizar, por ejemplo, con máquinas del tiempo, con paradojas en el tiempo, y también que pueden cambiar el curso de la historia, como por ejemplo, mediante la paradoja del abuelo, como ya han mencionado algunos de mis compañeros, en la que alterar el pasado puede afectar al futuro. Y por otro lado, que la física moderna nos permite viajes en el tiempo, aunque en la actualidad son muy difíciles y prácticamente casi imposibles. Estos son muy importantes para seguir explorando herramientas claves para explorar temas como el destino, las consecuencias, etcétera, y las decisiones. Viendo a mi compañero Alberto sobre la paradoja del abuelo, una solución que nos proponen algunos científicos a esta paradoja es la teoría de los universos paralelos. Esto quiere decir que cuando regresamos al pasado y hacemos un cambio, se desarrolla una línea temporal paralela y que es nueva, pero esta solución realmente es solo especulativa, no se ha demostrado científicamente. Añadir algo que va a ser muy lógico y va a sonar una tontería, pero bueno, también es importante tenerlo en cuenta. O sea, nuestro compañero Alberto ha dicho, y es verdad, las hipótesis que hay sobre poder ver el pasado. Bueno, ya hemos hablado sobre que el posible viaje va a ser difícil, ¿no? Pero verlo sí que es realmente fácil, porque por ejemplo, nosotros consideramos una explosión de una supernova. Una supernova que ocurre en la Vía Láctea, a lo mejor está a 10.000 años luz. Pues si tú la ves, sabiendo que la velocidad de la luz no va a 300.000 km por segundo, o sea, tú cuando la percibes desde aquí, desde la Tierra, pues si está a 10.000 años luz, pues lo estás viendo 10.000 años atrás, 10.000 años del pasado. Pues lo mismo pasaría incluso a mayor escala si vemos una explosión de una estrella de Andrómeda. Pues a 2,5 millones de años luz aproximadamente, que está Andrómeda, pues estaremos viendo 2,5 millones de años atrás. O sea, que sí es posible ver el pasado y además con suma facilidad. Y yo, como un pequeño complemento, también en un ejemplo mucho más cercano, la luz del sol que nos llega no es una luz del sol inmediata, sino una luz del sol de hace 8 segundos y medio, con lo cual, en complemento con las hipótesis de mi compañero y con el ejemplo a mayor escala que ha puesto mi otro compañero, está claro que aunque el viaje al pasado, por lo que sabemos, no sea posible, el ver el pasado es bastante fácil. A mí se me gustaría mencionar la teoría de cuerdas, que haciendo sobre las teorías sobre el viaje en el tiempo, si se podría hacer un viaje al pasado sin hacer una relevancia en nuestro futuro. Por ejemplo, aquí tenemos una dimensión
empleando el multiverso, este concepto, que ocurre un suceso y entonces se crea otra dimensión. Y a través de los agujeros negros, estabilizándolo con la energía exótica, yo creo que sí se podría realizar un viaje al pasado utilizando esto y volviendo a otra dimensión. No, realmente no vuelve al pasado, sino que pasa a una dimensión pasada. Mi opinión sobre todo sobre los distintos viajes, pienso que los viajes interestelares sí que son posibles, obviamente por lo del material, la financiación que se le dé, pero realmente con investigación puede pasar. Pero lo que me ha cambiado mi pensamiento es que pensaba que los agujeros de gusano, sobre todo el agujero en el tiempo, una máquina de tiempo funcionaría, pero visto las demostraciones no creo que suceda una máquina en el tiempo. Ahora la experiencia de mirar la luz de una estrella, eso sí, pero viajar en la misma tierra, a tu pasado, a tu futuro, creo que no se podría. Lo mismo con los agujeros de gusano, no creo que se pueda traspasar un agujero de una teletransportación de un sitio a otro, puesto que tú mismo te estás jugando la vida. Y que debido a esto que también ha dicho Carolina, aparte de que te puedes jugar la vida, no solo porque, aparte de que son muy inestables estos agujeros negros, también habría que decir que estos tienen unas mareas gravitatorias que con solo entrar ahí quedarías totalmente desequilibrado. Bueno, a mí para concluir, para cerrar esta discusión que hemos tenido, me gustaría hablar de que aunque muchos de los temas que hemos tratado aquí pueden sonar a mera ficción, yo no creo que sean ficción, sino que a día de hoy la ciencia no se encuentra lo suficientemente desarrollada para poder dar explicación a muchos fenómenos. Porque esto que sucedió en la antigüedad, por ejemplo, como lo de la Tierra gira en torno al Sol o lo de que la Tierra es plana, que al final lo negaron. Entonces a mí me parece que como físicos que somos debemos plantear estas teorías y posteriormente construir una base matemática que puedan afianzar estas teorías. Y bueno, eso me gustaría para A mí, como una conclusión que también complementa a la que acaba de decir mi compañero, sí es verdad que aunque hoy en día lo veamos como prácticamente ficción y como el viaje al pasado, en el pasado también ellos pensaban que estaban lo más avanzado posible y que no sabían nada más, que es como nosotros pensamos que estamos muy avanzados y que no hay nada más. Entonces creo que aunque de momento no sepamos si va a ser posible o no en el futuro, pues quizás los del futuro piensen, esta gente pensaba esto y al final no fue así, como lo de que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y no solo habría que cerrarse a los temas hablados en esta mesa redonda, sino también a cosas como, por ejemplo, los posibles universos paralelos. Aunque en un momento pensamos que son simple ficción, podríamos también en un futuro descubrir que sí existen. Bueno, yo en cuanto a los viajes interestelares, pienso que, aunque parezca que sí que se va a poder realizar, porque pienso que algo posible, creo que va a costar más años de lo que puede parecer, porque al fin y al cabo, imagínate que en una trayectoria hacia otro sistema solar puedes encontrar objetos masivos que te desvíen la trayectoria, entonces hay que conocer bien el espacio que nos rodea, conocer qué te puedes encontrar para tener un viaje claro, porque a lo mejor te desvía la trayectoria y quedas en el vacío así a la deriva. Bueno, yo para concluir y para como a nivel personal que quisiera hablar, yo era el típico que utilizaba la teoría de la relatividad así para todo y siempre la relacionaba siempre con la ecuación esta famosa de E igual a mc cuadrado. Con esta investigación que hemos hecho, con esta charla, me he descubierto que la teoría de la relatividad es mucho más que eso, tiene mucha más implicación en el universo y aparte de los diversos temas que hemos hablado aquí, pienso que tiene en todos, pienso que tiene relación. Entonces, realmente es la base, se podría considerar la base de todos los temas zanjados aquí y me gustaría así como punto decir que estas hipótesis y todo esto siempre son hipótesis pero nunca son imposibles, como ha dicho mi compañero Seba. Entonces me gustaría pues llegar a ser uno de ellos, el que descubra si una hipótesis, pues demostrarla y convertirla en teoría, no sé, que no se quede. Pues a mí me fascina todo el tema también de los agujeros negros y el viaje temporal y tal, pero creo que aún estamos a muchas generaciones de que eso sea plausible
y que deberíamos centrarnos más en intentar volver a llegar a la Luna, colonizar Marte, en ver los aspectos físicos que tienen los viajes en el espacio, porque afectan al cuerpo también, y creo que debemos centrarnos primero en eso. Yo considero que realmente los viajes interestelares y los viajes en el tiempo están mucho más lejos de lo que pensamos, ya que la ciencia nos proporciona muchas teorías y muchas soluciones, pero realmente como avanza el mundo, yo considero que está mucho más lejos de lo que consideramos. Yo con la idea que ha dicho ya mi compañero Gabriel y Pablo, que han desarrollado, pienso que los viajes interestelares y los viajes en el tiempo es algo complicado, aunque teniendo en cuenta que yo creo que los viajes interestelares no tripulados pueden ser que en un futuro tengan algún tipo de viabilidad, ya que tripulado es algo muy complicado porque es demasiado tiempo desarrollado en una nave y no tiene la cantidad de espacio suficiente como para desarrollar, por ejemplo, en la alimentación básica. La verdad que yo no tenía mucho conocimiento sobre los viajes estelares, ya que antes de realizar este estudio pensaba que, por ejemplo, podríamos realizar viajes estelares a mitad de este siglo, por ejemplo, o no muy lejos, la verdad, pero claro, ya realizando este estudio y viendo el dinero que se necesita y toda la influencia que necesita para estos viajes, veo que en un futuro muy largo, la verdad, se puede realizar, pero a priori no. Cambiando de tema, al investigar sobre la teoría del abuelo y el efecto mariposa, me he dado cuenta de lo susceptible que es el ser humano a los cambios, dado que nuestra personalidad está basada en hechos que no han sucedido a lo largo de la vida, y esta puede cambiar por tonterías como pueden ser ir o no un día a jugar fútbol, o no sé, hechos muy simples y muy cotidianos de nuestra vida que pueden cambiar nuestro futuro. A mí me gustaría concluir esta mesa redonda rebonando a mi compañero Seba sobre que los viajes en el tiempo no son tan futuros, yo lo veo más cercano, poniendo de ejemplo, por ejemplo, el submarino antes era impensable hasta que apareció por primera vez en una novela de aventura, y hoy en día hay un montón de submarinos. Yo quiero decir que eso es cierto, estoy completamente de acuerdo con mi compañero Álvaro, y también me gustaría matizar que la ciencia se mueve no en torno al conocimiento, sino al interés humano. Es decir, que seguramente llegue un punto en el que al ser humano le salga rentable o tenga un beneficio económico sobre estos viajes, entonces acelere exponencialmente el conocimiento que tenemos acerca de esto y la posibilidad de desarrollarlo. Yo a mí simplemente me gustaría concluir, o sea, sí, como mis compañeros han dicho, pues yo he aprendido la verdad mucho con esta mesa redonda, y además, aunque yo mismo haya dado bastantes problemas que tienen los viajes en el tiempo y esto, me gusta mantenerme positivo y pensar que realmente puede ocurrir, y al final la física ya lo que nos enseña, sobre todo en este año, en el segundo, nos ha enseñado que tenemos que tener la mente muy abierta y no cerrarnos a ningún concepto que tengamos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no se puede dar esto? Igual que no veíamos posible, por ejemplo, no entrar en nuestra cabeza el concepto de onda, ¿no?, cuando lo explicamos, pues ¿y por qué esto no va a ser posible? Y también habría que tener en cuenta la rapidez de desarrollo de nuestra sociedad hoy en día, porque con solo comparar la tecnología y conocimiento actual con la de hace 100 años, con la de hace 100 años, con hace 600 años, ha habido un avance prácticamente exponencial, por lo cual quizá puede estar mucho más cerca de lo que pensamos. Yo pienso que si los viajes en el tiempo sí van a poder ser posibles porque la mente humana está en continuo desarrollo y avance, solo que no hacen falta medios como por ejemplo los económicos. Y yo creo que materiales también hacen falta para conseguir esos viajes, y que si tanto, como han dicho mis compañeros, tanto hemos pensado y hemos logrado conseguir para demostrar las teorías que se pensaban y las hipótesis que se tenían sobre, pues, igual que han dicho mis compañeros, sobre que la Tierra era plana, pues que podemos llegar con un montón de investigaciones, sí que es verdad, pero entre todos y un montón de aportaciones podemos llegar a conseguir un montón de teorías. A mí me llama mucho la atención los agujeros negros, los agujeros blancos y el agujero de gusano, ya que hay un parecer en cada uno de ellos, ya que en un agujero de gusano puede aparecer en otra parte del espacio, en un agujero negro te absorbe y un agujero blanco te puede expulsar, entonces hay un poco de singularidad en ello.
A ver, yo creo que los viajes en el espacio, en el tiempo se podrán conseguir. A lo mejor no ahora mismo en este preciso instante, pero con el desarrollo de la mente humana, como ha dicho mi compañera, como estamos en continuo proceso de desarrollo, llegará un punto en el que consigamos esas ecuaciones y esa teoría suficiente para poder lograrlo.